Hola estudiantes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la Edad Media. Fin de la Antigüedad. En Roma se estaban dando enfrentamientos entre romanos cristianos y romanos que seguían siendo politeístas. Para calmar estos enfrentamientos, el emperador Constantino toma algunas medidas. 313, el emperador romano Constantino legaliza a la religión cristiana. 325, Concilio de Nicea, actual Turquía oficializa al cristianismo como religión del imperio. Su objetivo principal fue unificar las doctrinas cristianas, abordando la naturaleza de Cristo y definiendo la fecha de la Pascua. Se elaboró el Credo de Nicea, que se convirtió en la base del credo cristiano. Une festividades paganas con cristianas. Por ejemplo, las Saturnalias romanas con la supuesta fecha del nacimiento de Cristo. Para algunos historiadores aquí comenzaría el declive del Imperio Romano. Caída de Roma. Quiebre político y religioso, el imperio se divide entre Imperio Romano de Occidente, sede en Roma, e Imperio Bizantino, sede en Constantinopla. Desplome económico y social, la caída trajo consigo la fragmentación y desestabilización económica de Roma, así como una drástica reducción de la población en la ciudad. Es importante destacar que el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, sobrevivió y continuó existiendo hasta 1453, cuando fue conquistado por los turcos otomanos. Constantino adopta al cristianismo en el 312 luego de la batalla del Puente Milivio, pero lo oficializa al ser bautizado en el momento de su muerte en el 337 después de Cristo. Dio un gran poder a los cristianos, una buena posición social y económica a su organización y concedió privilegios. El cristianismo jugó un papel fundamental ya que la nueva religión, instaurada en el siglo IV, minó las costumbres sociales del imperio que proporcionaba el paganismo. A partir de este momento Iglesia y poder van a estar asociados. 476, el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo bárbaro Odoacro, de la tribu germánica de los érulos. Con la caída de Roma se da fin a la antigüedad. Temprana Edad Media. Siglos V al VIII. Conservación del conocimiento pasado, se copiaron y comentaron autores clásicos por los monasterios. Esta es una de las bases del prehumanismo que luego se desarrollará en el humanismo renacentista. El nacimiento de las confederaciones de tribus va a permitir la formación de reinos. Sin la protección del Imperio Romano, los campesinos comienzan a ligarse a la tierra y a un determinado señor, base del régimen feudal. Empiezan los vínculos entre la aristocracia guerrera, lazos de parentesco y relaciones feudales. Siglo VI, 571, nace Mahoma, logra unir a los países árabes bajo una misma consigna, invadir Europa. Nace el Islam y consideran a Mahoma como su profeta. Exige que los fieles ya no recen hacia Jerusalén sino hacia la Meca. Criticaba el politeísmo que tenían los países árabes. Sus seguidores aumentan y su vida corre peligro. Se va de la Meca hacia Medina, a su exilio se le llama la Égira y da inicio al calendario musulmán. Funda las bases del Islam, sometimiento a Alá. Musulmán, significa el que se somete a Dios. 628, conquista la ciudad de la Meca. El Corán, escrito 19 años luego de la muerte de Mahoma, recopila sus enseñanzas. Comienza la invasión del Islam a Europa. Siglo VIII, comienzan las invasiones vikingas entre el 793 y 1100. Se dan a conocer al mundo con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en Inglaterra. Los vikingos partieron desde Dinamarca, Noruega y Suecia, lo que se conoce como Escandinavia. Grandes navegantes y guerreros, expandieron su invasión por Europa, Asia, África y Norteamérica. Derribando algunos mitos, eran limpios, de hecho se han encontrado en tumbas de nobles, elementos de limpieza como navajas y peines de hueso. Se cree que se bañaban una vez a la semana, más seguido que en muchos reinos europeos. ¿Todos los vikingos eran nórdicos? Sí. ¿Todos los nórdicos eran vikingos? No. Vikingo es una profesión que designa a aquel que se va en un barco a luchar, saquear, explorar, invadir. Pero el común de la gente asocia toda esta cultura bajo la palabra vikingo. Tenían esclavos pero también era una sociedad con igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, si una persona podía levantar una espada y luchar se la consideraba un igual, sin importar su género. Hay registros de muchas mujeres poderosas en los pueblos nórdicos que ocuparon cargos importantes.
Otro mito a desterrar es el hecho de que usaban cascos con cuernos. Eso se lo debemos a las óperas de Wagner en el siglo XIX, gracias a artistas románticos como Gustav Malmström y, especialmente, al diseñador de vestuario Carl Emil Doppler para la ópera El Anillo de los Nibelungos y al cine. Jamás usaron cascos así ya que serían incómodos en la lucha y poco prácticos. Su decadencia comienza cuando los pueblos nórdicos comenzaron a convertirse al cristianismo. La batalla de Hastings que se libró el 14 de octubre de 1066, cuando el ejército franco-normando del duque Guillermo II de Normandía se enfrentó con el ejército anglosajón del rey Harald II, marcó el final de la era vikinga. Fue el comienzo de la conquista normanda de Inglaterra y el declive de los vikingos. En una tribu germánica va a nacer Carlomagno. El imperio de Carlomagno o imperio carolingio. Carlos I el Grande fue rey de los francos desde 768 hasta el 800. Va a gobernar desde Francia. Conquista territorios y difunde el cristianismo. Se enfrenta a las invasiones musulmanas. Trata de reconstruir el imperio romano de Occidente. Organizó los escalafones del ejército y la iglesia. Subdividió el imperio en marcas y condados, lo que será la base del sistema feudal que se desarrollará en la etapa siguiente. Debido a la división del territorio entre los herederos de Carlomagno y la falta de control del poder central sobre los nobles, finaliza el imperio carolingio. El Tratado de Verdún, 843, fue un acuerdo que dividió el imperio carolingio entre los tres hijos supervivientes de Ludovico Pío, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Con las reformas que aplicó en diversos terrenos, pero sobre todo en el administrativo y el militar, consolidó un nuevo orden que hoy llamamos feudalismo. Alta Edad Media. Siglos IX al XI. Ideal religioso y fanatismo. 1096, el Papa Urbano II al ver que los nobles europeos luchaban entre sí promueve la primera cruzada para rescatar los lugares sagrados de Jerusalén y Tierra Santa. De esta forma logra que se unan en una causa común. Luego de esta hubo otras 7 cruzadas hasta el 1291. Las cruzadas fueron incursiones militares, impulsadas por la Iglesia en Europa, para recuperar las tierras en Medio Oriente que estuvieron relacionadas con la vida de Jesús. La más importante, Jerusalén. A estos lugares se les llama Tierra Santa y estaba en manos del Islam. Nacen aquí las órdenes de caballería. La primera, la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén es reconocida como la primera orden de caballería, fundada en 1098. Con el fin de proteger el Santo Sepulcro. Más tarde, en 1118 nacerá la Orden del Temple o Templarios. Se establecen 3 imperios, bizantino, islámico y carolingio. Desarrollo del feudalismo. Nace en Europa un sistema político y económico basado en el contrato entre el rey y un noble o señor feudal, donde ambos se comprometían y contraían obligaciones. Un rey dividía su territorio en sectores, feudos, y en cada uno colocaba a un noble para que gobernara esa parte en su nombre. A ese noble se le llama señor feudal y es el vasallo de su rey. Como el rey no tenía un ejército propio, reunía a los soldados de los distintos señores feudales para armar una fuerza militar cuando lo necesitara. Si el video te está gustando, dale un gran like y suscríbete al canal. Me ayudarías mucho. Se desarrollan 3 estamentos sociales, nobleza, clero y pueblo. La sociedad medieval era rígida, no se podía ascender socialmente. Todo era determinado por el lugar de la sociedad en la que se nació. Crecimiento de la población. Renació el comercio y la vida urbana, gracias, entre otras cosas, a nuevos métodos de cultivo y arado que posibilitaron la producción de más comida. Se crean las primeras universidades en Europa, la primera fue la Universidad de Bolonia, en Italia, fundada en 1088. Las universidades, en Medio Oriente, ya existían desde mucho antes. Florecimiento de nueva literatura, en latín y en lenguas vernáculas, comunes. Lírica amorosa y nacimiento del romance cortesano, literatura para los nobles. Monasterios, casi los únicos que pueden acceder a la cultura escrita para difundir sus ideas. El teocentrismo, Dios pasa a ser el centro de la vida de la persona medieval y todo gira en torno a él. La Iglesia también tenía el monopolio de la traducción de la Biblia. Casi el 90% de la población europea era analfabeta. El geocentrismo, teoría astronómica que colocaba a la Tierra como centro del universo y el resto de las esferas giraba en torno a ella.
En el siglo II después de Cristo, Ptolomeo desarrolló esta teoría que tendría aceptación hasta el siglo XVI, cuando la sustituyó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Aparecen los juglares y trovadores, artistas que recitaban en plazas públicas y en la corte de la nobleza. Baja Edad Media, siglos XI al XIV o XV. Conflictos y disolución de la unidad conseguida en el periodo anterior. Surge el Estado moderno, gracias a la centralización del poder en manos de los reyes. Estos monarcas aprovecharon la crisis del sistema feudal para consolidar su autoridad. Lucha por la hegemonía Estado e Iglesia, cada uno va a imponer su poder sobre el otro. Grandes ciudades, lucha por autonomía política. Campesinos emigran a las ciudades y nace la clase de comerciantes y artesanos llamada burguesía. Debilitamiento del sistema feudal, que empieza a ser sustituido por otros tipos de relaciones políticas y económicas. Aparecen estructuras gremiales, artesanos, constructores, albañiles. Siglo XII, monarquía se alía con burguesía ya que ésta empieza a tener más poder que la nobleza. Porque este poder se basa en la riqueza económica y no en los títulos o tierras. Los estados constituyen nuevas organizaciones políticas, cortes o parlamentos. Siglo XIV, crisis económica, social y espiritual, guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. En realidad fueron 116 años, entre 1337 y 1453, Eduardo III de Inglaterra, 1312 a 1377, reclamó su derecho al trono francés por encima del rey Felipe VI de Francia. 1337 a 1453, desarrollo de la peste negra que habría provocado la muerte de entre el 30% y el 60% de la población de Europa. Se cree que llegó en los barcos que venían de Medio Oriente con ratas que tenían pulgas que transmitían la enfermedad. En los siglos siguientes se darían periódicamente rebrotes de esta enfermedad incluso llegando hasta nuestros días. 1453, caída de Constantinopla, Bizancio, a manos de los turcos otomanos. El imperio, fundado por Osmán I a finales del siglo XIII, se caracterizó por un sistema administrativo y militar centralizado, y su caída ocurrió al finalizar la Primera Guerra Mundial. Cierre de actividades comerciales con Oriente. Reconquista de Granada. 1492, recuperación de Granada a manos de los reyes católicos. La Reconquista es el periodo de la historia de la península ibérica de aproximadamente 780 años entre la conquista omeya de Hispania en 711 y la caída del reino nazarí de Granada en 1492 ante los reinos cristianos en expansión. Con esto finaliza la campaña de reconquista de los territorios españoles que estaban a manos del Islam. Burguesía europea comienza a buscar nuevas rutas hacia el oeste, fomentando el periodo de los descubrimientos. La necesidad de encontrar nuevas vías marítimas hacia Asia, sorteando el control otomano sobre las rutas terrestres, fue el principal motor inicial. La Edad Media no fue la época oscura que nos han vendido desde el Renacimiento y los historiadores románticos del siglo XIX. Cuando hablamos de Edad Media, nos centramos siempre en Europa, pero en el resto del mundo también pasaban cosas. El término de Edad Media fue impuesto por el Renacimiento que buscaban retomar la cultura de la antigüedad. Y diciendo que lo anterior a ellos era malo, de ahí también viene esa visión de esta época como un periodo oscuro. Derribando algunos mitos, la Inquisición y la quema de brujas no fue en este periodo, sino a lo largo del Renacimiento. Al igual que la creencia en las brujas viene de la antigüedad. En la Edad Media si hubo avances tecnológicos y científicos, es ahí cuando se fijaron las bases de la ciencia moderna. También gracias a los avances científicos de los pensadores musulmanes. En las artes, con Dante Alighieri y su comedia o más tarde Divina Comedia, siglo XIV, ya desarrollaba elementos que establecían el prehumanismo renacentista. Al colocar a un poeta de la antigua Roma como Virgilio, que además simbolice la razón y el uso de personajes o criaturas de las mitologías grecorromana, ya son elementos que luego el humanismo renacentista va a retomar. En pintura, tenemos a Giotto di Bondone, 1267 a 1337, fue un pintor, escultor y arquitecto florentino considerado el precursor del Renacimiento. Su obra rompió con el estilo bizantino, introduciendo un enfoque más naturalista en la representación de figuras y espacio, logrando dar volumen, perspectiva y emociones realistas a sus figuras. Se le considera uno de los primeros grandes maestros italianos por su influencia en el naturalismo y la humanidad en el arte europeo. También como el padre de la pintura europea moderna por introducir nuevos ideales de naturalismo, humanidad y espacio tridimensional.
A lo largo de los siglos XII y XIII fueron naciendo las universidades. El crecimiento demográfico se dio en parte gracias a las nuevas técnicas de cultivo y arado, se desarrollaron la brújula, el cuadrante y el astrolabio, los lentes, las herraduras y los estribos, el reloj mecánico, y gracias a los musulmanes, la cafetera. A finales de la Edad Media, la invención de la imprenta, que posibilitó el acceso a los textos de manera más económica y fácil para todo el mundo. En cuanto a la higiene, variaba mucho según la clase social, pero a menudo implicaba lavarse por partes con palanganas y cambiar la ropa interior diaria, que se lavaba con frecuencia. Las élites y monjes se bañaban con más regularidad, a veces usando baños públicos o privados con agua y jabón. Por otro lado, el saneamiento público era deficiente en las ciudades, ya que los desechos se tiraban a la calle o se usaban letrinas básicas, lo que facilitaba la propagación de enfermedades. Sobre la arquitectura, entre la Alta y la Baja Edad Media, se desarrolló el estilo gótico, construyendo enormes catedrales que requerían una técnica y materiales nuevos. Fue un movimiento artístico y arquitectónico de la Edad Media que se originó en Francia en el siglo XII y se caracterizó por la búsqueda de la verticalidad y la luz. Sus principales elementos arquitectónicos incluyen arcos apuntados, bóvedas de crucería, contrafuertes y grandes ventanales con vidrieras de colores, lo que permitió construir edificaciones más altas y luminosas que las del estilo románico precedente. Carlomagno, ya desde el siglo VIII, fomentó el desarrollo del conocimiento y la escritura, la estandarización del estilo de letra y la sintaxis, preservó los textos de autores clásicos. La Iglesia fue la primera en registrar la música de forma escrita para que se pueda repetir y preservar. Se sabía que la Tierra era redonda, la otra creencia era una superstición desarrollada como en la actualidad que hay gente que asegura que es plana. La gente educada en la Edad Media sabía que la Tierra era redonda, un conocimiento heredado de los antiguos griegos. El mito de que se creía en una Tierra plana es una invención posterior, popularizada en los siglos XVIII y XIX y perpetuada para presentar la época como oscura. Sí, se usaban colores, pero no toda la gente podía acceder a algunos específicos. Hubo colores que eran extremadamente caros de producir, como el púrpura, el violeta, el rojo, el azul, que eran exclusivamente para nobles. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para más información y análisis. Nos vemos en el próximo.